Tenía un circuito de una fuente más importante y no la Rubén, encuentro. No sé por qué. ¡Sí! no entiendo por qué no se puede utilizar una fuente regulada si lo está regulando tensión para cargar una batería. De mantener Sí, la pero las tensión, baterías no se cargan por voltaje, se cargan por corriente. pero vos le mantenés la tensión constante a la batería. ¿Y cuánta corriente le sacás a la batería? Siempre la misma, porque es regulada. Las fuentes son reguladas por la corriente. Ah, La no, yo corriente que creí suministran. que era regulada por la tensión, que se mantenía siempre la misma No, tensión. el voltaje es una consecuencia de la corriente, en realidad. Ah, Como es la caída de tensión, ¿eh? tenía un En el concepto caso de distinto. la batería necesita corriente cuando está descargada. ¿Sí? No es lo mismo cuando está descargada cuando está cargada. Cuando está descargada la batería necesita más corriente. Cuando está cargada necesita menos. Así de simple. No, Por yo tenía un eso, concepto de que la fuente regulada regulaba la tensión, no la corriente. sí, sí, regula la tensión en función de la variación de corriente. Ah, Vos no ves la variación de corriente, ves la variación de voltaje. sí. Cuando es la carga, lo ves porque subís, bajás el volumen, lo que sea. Pero es invisible, lo hace la corriente que circula por el dispositivo de regulación. Cuando cargas una batería, si la fuente está tratando de regular el voltaje, te lo va a tratar de mantener al voltaje que corresponde. Por eso, cuando vos compras una batería, un cargador de batería, lo desarmás, tiene un puente de diodo y una resistencia en serie. Y después tiene varias resistencias con una llave que vos la vas pidiendo la batería, a ver qué voltaje, si querés más rápido o menos rápido. Y aparte, no sirven todos los cargadores de batería para toda la batería. Cuando la batería pasó los, poneles, 75 amperes, hay cargadores que no te sirven, porque no pueden suministrar corriente para carga rápida. Para carga lenta te sirven todos, no hay problema. Después los cargadores inteligentes, estos que uno conecta cuando compra las baterías AAA y AA, o sea, de inteligente no tiene nada, es lo mismo, nada más que tienen en serie con la corriente de carga una resistencia de muy bajo valor, que son SMD, y de ahí se mide la caída de tensión, entonces sabe más o menos cuándo la batería está cargada. ¿Cuándo? Cuando no circula más corriente por una resistencia y no cae más tensión. En Porque la realidad, batería está Rubén, cargada cuando ya no toma más corriente. la carga rápida en realidad va a estar determinada por el dispositivo y no por el cargador. Claro, porque o sea, no, en realidad vos sabés que la batería la querés cargar rápido y vos, ¿qué haces? No le limitás tanto la corriente al cargador para que Claro, cargue pero más rápido. teniendo en cuenta siempre que tengas un cargador que pueda aportar ese amperaje, pero en realidad depende del equipo. El suministro de corriente depende del cargador, las necesidades dependen de lo que está bajo carga. Si la Claro. necesidad de lo que está bajo carga es muy alto, el cargador no tiene otra alternativa que entregar toda la corriente que necesita. Por eso al principio calienta y después se va enfriando. Si ustedes ponen en serie un amperímetro con la carga de una batería, al principio le va a mandar una corriente y después va a ir bajando lentamente hasta medida que se carga. Si la batería estaba descargada y necesitó 3 horas en vez de 10 es porque no estaba totalmente cargada. Pero lo ideal es que el cargador siempre suministre un 10% de la corriente. O sea, si yo suministro siempre el 10%, en 10 horas va a cargar. Si yo quiero que cargue antes, no son todas iguales. Una batería de esta de teléfono inalámbrico, en 1 hora y media, ya están cargadas. Rubén. Rubén, ¿es una constante eso del 10%? ¿O a medida que se va acercando No, a la carga eso te lo va a disminuye? decir todo fabricante porque el que fabrica la batería quiere que vos la cargues en una carga lenta en lo posible. Como cuando te venden el celular y te dice tenerlo 12 horas cargando, para que la batería te pueda dar la máxima autonomía posible. A partir de ahí, cada vez que bajas, vos la cargás, y obviamente, si está cargada, va a tardar menos en cargarse. Yo estoy hablando de cómo se carga una batería cuando la batería está descargada totalmente y yo quiero que se cargue y aumentarle la vida útil. 10% de la corriente de carga. Rubén, una consulta. Sí. En realidad, digamos, cuando tenés una batería, vamos a suponer una batería descargada, tenés, no sé, 10 volts, la corriente justamente va a estar dada por eso, ¿no? Por la diferencia entre que vos tenés una fuente que te entrega 13,8 y los 10. Ahí va a tener la máxima corriente. Si no la limitás, ahí es donde lo pasás, ¿no? Claro. Bien. Por eso la resistencia a serie. Eso es como una resistencia a serie, claro. Lo que pasa es que yo he visto circuitos que tienen esa resistencia en serie, sí. Cargadores que con eso controlan la corriente que entrega, digamos.
la corriente, viste que tienen, los viejos cargadores tienen una llave y va tomando diferentes, es más, los viejos cargadores, en vez de cargar y tomar diferentes resistencias, tienen bobinados con varias salidas y van seleccionando partes del bobinado para bajarle el voltaje de entrada. Ujú. Para Sí, no, de yo esa he manera visto, bajar viste, la corriente de carga. por ahí con un 7812, ponen un transistor con una corriente, con una resistencia en serie. Entonces el transistor regula la corriente, digamos, es como si fuera una fuente de Bueno, corriente. esos son los cargadores de flote. Claro. No es lo mismo un cargador de batería para cuando se muere que un cargador de flote o Mm. de mantenimiento. Claro, un cargador de flote estacional, ¿no? Que se Como llama. si yo quiero tener una batería cargada y mantenerla siempre cargada, le pongo esto que estamos viendo nosotros acá. Es lo que Esto tiene la va a luz mantener de emergencia. en 13,8. Ahí va a estar. Como la batería que alumbra justamente las alarmas, que, como dijeron, la luz de emergencia, o la alarma. Está en 13,8. Y la Sí. batería siempre está a flote. Ahora, ¿qué pasa? Si la batería se descarga del todo porque estuvo 2 días sonando la sirena, o un día, lo que sea, este cargador tiene que suministrar mucha corriente. Está limitada, ¿sí? Le va a entregar más o menos una corriente que no va a ser del 10%, porque obviamente no va a estar en funcionamiento la alarma en poco tiempo. De hecho, estos cargadores no pueden alimentar cuando vuelve la luz, ¿sí? Pues hay algunos que, como pasa con algunos routers, que no pueden alimentar el sistema y a la batería a la vez. Sobre todo los que tienen cámaras de vigilancia, van a ver que cuando está si vuelve la luz, las cámaras no se habilitan, tienen quilombo, porque tienen caída de tensión en los cables, un montón de cosas, porque la fuente está para cargar la batería, no para alimentar el sistema. Entonces, la corriente que necesita para el sistema es una cosa, y la que necesita para la batería, que se descargó, es mucha. Entonces, ¿qué pasa? Carga más lento y el sistema no funciona. Eso es muy común que pase, ¿eh? Cuando se corta la luz, las cámaras de vigilancia funcionan por 1 hora y media, algunas mucho más, depende de la calidad, y se encuentran con que cuando vuelve la luz, las cámaras tienen problemas. Hay que esperar como 1 hora hasta que se restablezca el sistema, porque ¿qué pasa? La fuente no puede suministrar la carga para la batería y para el sistema. A veces le ponen 2 fuentes cargadoras en paralelo a algunos. Eso pasa con los celulares también. Cuando se te muere la batería del celular y vos lo enchufás y decís, put, si lo enchufo tendría que andar. No da. No te arranca hasta que no tiene más o menos una corriente para suministrar las dos cosas. Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Bueno, a ver esto acá. Lo voy a poner para verlos. Ahí. ¿Está aburrido? Si ustedes agarran cualquier librito, van a encontrar cosas interesantes. Y yo creo que lo que nosotros decimos estamos abonando esas cosas interesantes, porque de esta manera yo no puedo mostrarle cómo carga un capacitor, cómo se descarga, cómo es el ripple. Les mandé un link de un tipo que le explica muy bien, se los mandé, ¿no? Sí, está interesante. Y nos suscribí explica muy bien y siguió otra fuente más. Siguió el tema. Claro, siguió con la regulación después, porque primero te explica cómo calcular la resistencia de protección, cómo calcular el capacitor, cómo calcular la tensión de ripple. ¿Esto lo mandaste al grupo, Rubén? Creo que se lo mandé a Gustavo para que lo suba al Face de. Lo mandaste al grupo y al Facebook, las dos cosas lo mandaste. ¿Vos lo invitaste a todo esto? En el Facebook no lo tengo. ¿Pero lo invitaste vos a esto, Gustavo? Sí, creo que había enviado el link, no me acuerdo. Y si los manda el link al grupo, ya está, lo vemos. Mandá el link del Face, y ahí tienen todo lo que de varios alumnos. Y bueno, ahí está justamente de un tipo que explica muy bien. Vieron que es difícil encontrar cosas piola, ¿no? Que explica. Sí, puede ser este. Se lo tenía guardado, ¿viste? No lo mandaba. ¡Qué hija de. Gustavo! Es este tipo que está acá. Este. ¿Cuál? ¿El pelado ese que está ahí? El pelado ese. Bueno, explica muy bien el funcionamiento de una fuente. Por eso, yo le aconsejo que lo vean. Ahí lo tienen, mirá. Está bien. Interesante, después lo vemos. Bueno, después véanlo tranquilo. Ahora le va a pasar el link. Está bueno porque explica paso a paso algunas cosas que sin pizarrón es difícil. ¿Cómo hacemos? Es complicado.
Sí. Algunos creen que podemos trabajar así. Bueno, sigan lavando la ropa.